Continuamos con Visión Integral y en estos momentos vamos a conversar con el doctor Antonio Siriaco. Él es economista, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y un asiduo visitante de Visión Integral. Un placer tenerte de nuevo acá. Bueno, Juan José, yo pienso que este año 2021... Empezando contigo el año. Claro, yo me distingo, o sea, por eso, y verdaderamente cuenta conmigo, tú ves, lo que resta del año, que este año sea un año de bendiciones. Que sea de bendiciones, porque este ha sido un año bien difícil. El año pasado fue muy malo. Muy malo. La gente quería salir de 2020, pero porque tiene que ser diferente, ¿no? Pero claro, o sea, oye, peor no puede ser. Las expectativas están de que sea muy diferente. Peor no puede ser. Así es. Como siempre, agradecido de que tú saques el tiempo para venir acá a conversar con nosotros y con los amables televidentes. Mira, empezamos el año que termina, como tú dices, un año complicado, y vemos que el gobierno tiene expectativas muy positivas de lo que debe ocurrir en el año 2021. Y en esta semana el presidente tuvo una rueda de prensa con los principales funcionarios del área económica. El gobernador del Banco Central, o la gobernación del Banco Central, ha dado a conocer 2 documentos que cuando tú le dices, bueno, es muy positivo. Uno para presentar lo que son las reservas y qué ha ocurrido con los indicadores económicos, claro, y otros para el tema del turismo. Claro. Yo quisiera que ya no que empezáramos a hablar de lo que pasó en el año 2020, sino que veamos las expectativas que tenemos para este 2020. ¿Cómo tú ves si ese nivel de positividad que se ve en las autoridades, tú crees que las cosas pueden salir así como se está planteando? Mira, Juan José, yo pienso que hay 2 cosas que uno tiene que ver. Hay todo un deseo de todos nosotros de que este año 2021 sea un año bueno. Eso es un deseo, incluso yo creo que también todo eso se plasma en documentos de trabajos. Y yo creo que eso es importante y es positivo que las autoridades del Banco Central mantengan ese nivel de optimismo. Mantengan ese nivel de optimismo, porque eso, en cierta manera, genera un ambiente de confianza en la inversión básicamente privada. Que es una variable que no se ve, pero que es sumamente importante. Claro, y que tiene un valor intangible muy grande. Sin embargo, yo creo que también uno tiene que tomar en consideración de que el tema de la pandemia es un tema que ha puesto de rodillas a la economía. Y que la solución de la economía no está en la economía, sino en el aspecto sanitario. Es un tema de salud y economía. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que debemos de agilizar para completar ese proceso de confianza, ese proceso de optimismo, debemos de agilizar el proceso de vacunación. Porque yo creo que eso es un elemento y un componente importante. Por ejemplo, este país ha anunciado, y las autoridades anunciaron que en el mes de marzo se iba a comenzar el proceso masivo de vacunación. Y que estaba preparado los protocolos para que eso fuera así. Para que eso fuera así. Supongamos que será así. En segundo lugar, supongamos que el proceso de vacunación, una vez se inicie, puede durar entre 2 y 3 meses. Eso se va hasta mediados de año. Entonces estamos hablando de que aquí puede haber un proceso ya acelerado de recuperación a partir de la segunda mitad de este año 2021. Aunque están agilizando 25,000 vacunas. Bueno, es poco, ¿verdad? Pero eso es poco. Y pero es para el personal de salud. Obviamente, de salud. Pero estamos hablando de un proceso de vacunación, porque mira qué ocurre, hay realidad que es objetiva, que son objetivas. Si esta situación persiste y evidentemente si no hay un proceso de vacunación, ¿qué va a ocurrir? Que seguirá el distanciamiento social y físico, que seguirá el toque de queda. Cuando hay un toque de queda, eso significa que las actividades vespertinas y nocturnas están paralizadas. Y el impacto que tienen es increíble. Entonces, si tú observas la cantidad de pequeños restaurantes, de los entretenimientos, colmados, discotecas, el deporte, los bares, todo eso queda totalmente cerrado. Y eso es lo que está ocurriendo. Estamos hablando de que hay una cantidad importante de la población ocupada que todavía no ha podido integrarse a su centro de trabajo. Entonces, todo eso hay que agilizarlo al margen de las buenas intenciones y al margen de las buenas noticias. ¿Por qué?
Porque si bien es cierto que el Banco Central te hizo un anuncio de que hay reservas internacionales por encima de los 10.600 millones de dólares, eso es positivo. Y es positivo porque cuando la economía se vaya restableciendo, tú sabes que va a haber una mayor demanda de bienes importados. Eso va a descender. Entonces, eso va a descender. Y es bueno tener ese colchón en el sentido de que vamos a esperar que cuando se reactive la economía va a haber un incremento en el tipo de cambio, que no se puede ver eso de manera anormal, sino algo muy normal en los procesos de recuperación. Por lo tanto, yo creo que las autoridades a principios de año dieron esa rueda de prensa para generar un ambiente de confianza. Y un error que cometió el presidente de la República fue que días anteriores había dicho que la población estaba cansada o que se sentía cansada. Y es una realidad. Es una realidad, pero tú no puedes, como presidente de la República. Aquí todo el mundo está cansado. No, todo el mundo está cansado de estar en su casa, encerrado. ¿Tú entiendes? De que tú no le puedes dar un abrazo a tus familiares, de que se lo da con temor. Entonces, yo creo que se hizo esa rueda de prensa para romper con esas malas expectativas, esos malos augurios, y entonces decir, no, señores, tenemos mínimamente ciertas variables que han venido controlándose. Hemos mejorado las finanzas públicas mínimamente. Pero con los préstamos aún están deteriorados. Con la colocación de los bonos en el mercado internacional. La colocación de los bonos sencillamente lo que hizo fue que mejoró las reservas internacionales. Eso es lo que te digo, que mejoró la reserva. Si no tuviéramos ese nivel de reserva. Claro. Sin eso nosotros tuviéramos unos 6.000 millones de dólares. Exactamente. Entonces esa situación yo creo que hay que verlo en ese contexto. Tú no vas a encontrar, incluso los bancos centrales no son portadores de malas noticias en ninguna parte del mundo. Imagínate tú. Y además tú vas a encontrar que el gobernador del Banco Central, nunca ha dado una mala noticia. Mejor se queda callado. Y ahí está el control de, fíjate cómo en algún momento el desplazamiento de la tasa de cambio está controlada en un 58% más o menos. Sí, claro. En algún momento se empezó. Claro, cuando tú evalúas la despreciación del peso, claro, se sitúa, con un 9, casi un 10. Casi un 10%. Claro, y hubo una contención porque la proyección era un 15%. Exacto. Sin embargo, con esta situación que ha habido, como tú has dicho, esa entrada de los 3.800 millones de dólares. Más las donaciones de unos 6.000 de los organismos internacionales, 6.000 y tantos millones de dólares. Eso ha conllevado 600 y tantos millones. a una contención en la tasa de depreciación que terminó el año pasado, 2020, en un 10%. Pero, obviamente que hay que tomar en consideración y la gente tiene que saber que toda recuperación va a llevar un incremento de precio, un incremento de tipo de cambio. ¿Cómo tuviste la gobernación del Banco Central, por un lado, dando todas estas informaciones, del comportamiento de las remesas, claro, la parte del turismo muy optimista de lo que puede ocurrir, claro, de lo que ha ocurrido, y el presidente, por otro lado, también con el equipo económico, claro, dando una rueda de prensa hablando también de las reservas internacionales, del déficit, claro, por un lado, de la reducción del déficit, que habla de que se ahorraron unos 77.000 millones, claro, claro, que el déficit pasa del 9.4 proyectado al 7.7, claro, claro, pero que inicialmente tú lo tenías un 2.2, claro. O sea, no sé, ahí se ve como si fuera una contradicción. No, mira, lo que ocurre es lo siguiente, lo que ocurre es que, y eso es importante que la gente lo entienda, al principio de año tú haces un pronóstico. ¿Cuál fue el pronóstico? De que tú ibas a tener un déficit de alrededor de 2.1, 2.2 de 110.000 millones, pero eso fue antes de la pandemia. Claro. Cuando viene la pandemia, que desajusta la economía, se hizo una especie de presupuesto complementario. El primer presupuesto complementario se hizo ahí, y entonces ahí se incorpora una cantidad de gastos por encima de todo y se caen los ingresos. Y a partir de ahí, aumenta las expectativas del déficit a 9.4. Es decir, que se hizo una proyección de post-pandemia que... Creo que fueron 3 presupuestos complementarios. No, dos. Y se hizo una proyección en el primer presupuesto complementario de que el déficit iba a ser de 454.000 millones de pesos. Imagínate tú. Luego viene el cambio de gobierno. Y en el cambio de gobierno, entonces entra el nuevo presidente de la República y se hace otro presupuesto complementario.
que ese presupuesto complementario quedó con ingresos, si mal no recuerdo, de 610 mil millones de pesos. Si tú comparas Imagínate eso. esos 610 mil millones con lo que se había presupuestado a principios de año, que eran 750 mil millones. 750 mil millones, que era la recaudación. Claro, entonces estamos hablando de que el impacto del COVID en la finanza pública, en los ingresos públicos. Casi 150 mil millones. Sí, casi 150 mil Más millones. entonces un presupuesto que tú tienes que, Claro. el déficit presupuestario que tú tienes que cubrirlo con recursos internacionales. Entonces viene lo siguiente, a partir de ese momento el gobierno da una serie de vamos a decir, de facilitaciones tributarias. Hay una especie de una amnistía fiscal, hay una condonación de deudas anteriores hasta de un 30%. Eso, en cierta manera, en los últimos meses mejoró las recaudaciones en casi 23 mil millones. De 610 mil millones pasó a 633 mil millones, que ese fue el último dato que se dio. Ahora, ¿qué ocurre? Que concomitantemente con eso, el gobierno hizo una especie, y es normal, una especie de recomposición de las partidas presupuestarias del presupuesto, es decir, aquellos capítulos de baja productividad, como por ejemplo los gastos en publicidad, lo cortó. Hay una mayor eficientización del gasto. Lo cortó y entonces eso lo transfiere a otros capítulos como educación, viático, combustible, y todo eso. Y todo eso lo... Pero se podría hablar que el gobierno, en medio de, eso, de una situación, podría hablar de una reducción de los gastos en unos 700 mil millones, 77 mil millones. Entonces, el impacto de eso fue de alrededor de una reducción en los gastos de más de 54 mil millones de pesos. Ya. Entonces, como tú tienes que los ingresos subieron en ese periodo y los gastos disminuyeron, entonces eso te generó una disminución del déficit. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Del 7.7 al 9.4. Pero obviamente en comparación con el presupuesto, el primer presupuesto complementario. Exacto. Y eso fue lo que el gobierno hizo. Y la crítica que se le han hecho, que dicen, no me compare eso compáramelo con lo inicial. Entonces, cada quien coge lo que le conviene. ¿Tú entiendes? Ahí no hay nada. ¿Tú entiendes? Ahí no hay nada que es absoluto. Por eso a mí me sorprende esa situación, porque yo digo, bueno, es verdad. Claro, si lo compara con Generalmente, yo lo comparo con los dos, porque yo lo que quiero ver como académico es el impacto que ha tenido el COVID en las finanzas públicas. Ahora, el gobierno como político dice, espérate, déjame yo... Esto es lo mío. Esto es lo mío y eso fue lo que yo presenté. ¿Tú entiendes? Entonces, pero ahí te dice, bueno, por eso debió catarse, debió buscar cómo hacerlo. Y eso es lo que ha ocurrido. Dame la decir. En vez de tú decirme que tú te ahorraste eso, ¿por qué no se invirtió? ¿Por qué no se gastó para dinamizar más la economía? Claro, y además no es correcto. Yo creo que es un error técnico que el director del presupuesto esté hablando de ahorro. No hay ahorro, porque el ahorro, Juan José, tú lo sabes, el ahorro es cuando tus ingresos son mayores que tus gastos, y ahora tenemos un déficit. Tú lo que tienes que decir que disminuye el déficit, pero no es que haya ahorro. ¿Es posible lo que plantea el gobernador del Banco Central? Primero habla de que, bueno, la economía va a terminar un decrecimiento, un 6.7, 6.8. Eso es correcto. Ahora, que se proyecte que la economía puede crecer en un 6%. No, mira, vuelvo y reitero. El gobernador del Banco Central siempre da la noticia más optimista. Te voy a decir por qué. Demasiado optimista. Te voy a decir porque, mira, cuando tú analizas las proyecciones que ha hecho el mismo gobierno, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo te habla de un crecimiento de un 4, que es más realista. 4.5. 4.5. El Banco Mundial te habla de un crecimiento de 4.8. Exacto. Y todos los organismos internacionales te hablan de un crecimiento. ¿Por debajo del 5 todo? Por debajo del 5. Entonces el gobernador le dice, bueno, nosotros podemos crecer hasta un 6. Y él se ha quedado con ese dato. Bueno, ojalá que la economía pueda crecer no un 6, no un 7 o un 10. Ojalá. Pero yo vuelvo y reitero, siempre del Banco Central tú vas a encontrar una noticia muy optimista. El presupuesto de este 2021 establece recaudaciones
creo que alrededor de los 750 mil Sí, millones sí, sí. de No, pesos. 746 mil 46 mil millones. millones. Sí. O sea, también yo digo, no es muy optimista también ese No, nivel de recaudaciones, que yo- sería similar. Yo lo que digo Es es... pensando en un crecimiento del que se está Claro, planteando, claro, porque sería claro. similar a lo que ocurrió Claro, en el año 2020. Yo creo que el mismo gobierno se ha puesto una especie de camisa de fuerza. Ya, creo que Porque sí. no es verdad que va a tener un déficit de un 3%. Porque tampoco el turismo se va a recuperar por lo mismo que tú planteabas. Claro. El primer semestre todavía la recuperación del turismo va a ser muy lenta. Lenta. Y por suerte el comportamiento de la remesa ha sido el que ha sido. No, y se va a mantener bien la remesa porque tú sabes que le han mejorado Claro, los claro, apoyos claro. en Estados Unidos a las familias más vulnerables. Y se lo llevaron de $1.250 a $2.000. Mira, el pacto o la reforma fiscal o el pacto fiscal, ¿tú piensas ¿qué tú piensas sobre eso que está planteado? Que parece que es una urgencia del gobierno, Pero, no para lo inmediato, sino para el 2020. Yo ¿Qué tipo de pacto fiscal o de reforma fiscal que tú crees que tiene que No, hacer? yo lo que creo, mira Juan José, que este año 2021 debes tener la siguiente ruta, porque el 2020 fue un año estresante para la sociedad dominicana, para el sector productivo, para los trabajadores. Entonces, si se va a firmar este año 2021 el pacto eléctrico, perfecto. Está planteado que será en los próximos días, supuestamente. Con eso no hay problema porque ya tiene como 3 Claro, años, 4 de que se ha discusión. discutido. Y eso, aún así que se firme, va a tener un impacto en la finanza pública. Ahora, el pacto fiscal o la reforma fiscal tiene que ser discutida este año, pero no ejecutada este año. Ejecutada para el 2022. Tú no puedes firmar un pacto eléctrico este año saliendo de una pandemia o medio dentro de una pandemia. No es lo aconsejable. No, y luego entonces meterte en la dinámica para tú aprobar este año el pacto fiscal, cuando en realidad eso podría generar, todos los pactos en estos casos significan ajuste, al final de cuentas. Se ajusta un sector de la población en el sentido de que tiene que pagar más impuestos. El Estado también tiene que ajustarse y eso significa que si se aprueba y se ejecuta este año 2021 un pacto fiscal, eso va a retrasar la recuperación de la economía. Entonces yo lo que creo es que si se discute este año tratando siempre de llegarse a un acuerdo este año y para ser puesto en el presupuesto del año 2022. Finalmente, la tasa de cambio, la tasa de cambio no, o sea, la tasa de interés Sí, sí. está en el suelo prácticamente, No, pero va a la tasa de interés activa, ¿no? No, pero va a subir. La pasiva. Sí, no, la activa y la pasiva. La activa y la pasiva, las Sí, dos. sí, sí. Ahora, ¿qué tú piensas? O sea, porque en algún momento la gente no va a tener motivación para el ahorro. No. Está desincentivando el ahorro No, pero mira, porque está por el suelo. Mira, Juan José, a principios de este año 2021 sale, y siempre ocurre todos los años, el Banco Central, mediante un comunicado, hizo una emisión de 40 mil millones de pesos. Esa emisión de 40 mil millones de pesos subastó y está subastando. Continuamos 8.000 con Visión millones Integral a una y tasa en estos momentos interés vamos a entre conversar 7.25 con el doctor Antonio y Siriaco. 8 Él es Eso economista, significa, profesor obviamente, eso lo compran de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y un inversionista visitante entonces, de Visión Integral. Ellos se ganan una Un placer intermediación, tenerte de nuevo por lo tanto, acá. eso Bueno, se va a Juan José, yo colocar. pienso que este a año una tasa. 2021... Empezando contigo el año. Claro, yo me Eso distingo, significa claro, por que las eso. tasas de interés se van a Y incrementar. Porque en verdaderamente, esos niveles, cuenta ¿quién conmigo, va a ahorrar? Porque si Te lo agra- que resta del año que yo no sé, este año sea No, un año de vamos- bendiciones. Que sea de bendiciones, porque este ha sido un año bien Sí, difícil. el año pasado fue muy malo. Muy malo. La gente quería salir de 2020, Sí, 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 pero sí. ¿por qué tiene que ser diferente? No, pero claro. O sea, hemos Oye, llegado al peor no final. puede Las ser. expectativas Hombre, están que el tiempo se nos va tan rápido. Esto pasa Peor muy no puede rápido ser. cuando yo Así estoy es. aquí hablando contigo. No, como siempre agradecido. Bueno, de que tú muchísimas saques tiempo gracias, para venir acá. Siriaco, A ti, por Juan habernos José. acompañado nosotros A en ti. esta amables televidentes. A ustedes, amables televidentes. Mira, empezamos el año, un año que termina, feliz resto de la, como tú dices, un año complicado, y vemos que el gobierno tiene expectativas muy positivas de lo que debe ocurrir en el año 2021. Esta semana el presidente tuvo una rueda de prensa con los principales funcionarios del área económica
el gobernador del Banco Central, o la gobernación del Banco Central, ha dado a conocer 2 documentos que cuando tú le dices, bueno, es muy positivo. Uno, para presentar lo que son las reservas y qué ha ocurrido con los indicadores económicos. Claro. Y otro para el tema del turismo. Claro. Yo quisiera que ya no que empezáramos a hablar de lo que pasó en el año 2020, sino que veamos las expectativas que tenemos para este 2020. ¿Cómo tú ves si ese nivel de positividad que se ve en las autoridades, tú crees que las cosas pueden salir así como se está planteando? Mira, Juan José, yo pienso que hay 2 cosas que uno tiene que ver. Hay todo un deseo de todos nosotros de que este año 2021 sea un año bueno. Eso es un deseo, incluso yo creo que también todo eso se plasma en documentos de trabajos. Y yo creo que eso es importante y es positivo que las autoridades del Banco mantengan ese Central nivel de optimismo. mantengan ese nivel de optimismo, porque eso en cierta manera genera un ambiente de confianza en la inversión básicamente privada. Que es una variable que no se ve, pero que es sumamente importante. Claro, y que tiene un valor intangible muy grande. Sin embargo, yo creo que también uno tiene que tomar en consideración de que el tema de la pandemia es un tema que ha puesto de rodillas a la economía. Y que la solución de la economía no está en la economía, sino en el aspecto sanitario. Es un tema de salud y economía. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que debemos de agilizar para completar ese proceso de confianza, ese proceso de optimismo, debemos de agilizar el proceso de vacunación. Porque yo creo que eso es un elemento y un componente importante. Por ejemplo, este país ha anunciado, y las autoridades anunciaron que en el mes de marzo se iba a comenzar el proceso masivo de vacunación. Y que estaba preparado los protocolos para que eso fuera así. Para que eso fuera así. Supongamos que será así. En segundo lugar, supongamos que el proceso de vacunación, una vez se inicie, puede durar entre 2 y 3 meses. Eso se va hasta mediados de año. Entonces estamos hablando de que aquí puede haber un proceso ya acelerado de recuperación a partir de la segunda mitad de este año 2021. Aunque están agilizando 25,000 vacunas. Bueno, es poco, ¿verdad? Pero eso es poco y es para el personal de salud. Obviamente, de salud. Pero estamos hablando de un proceso de vacunación, porque mira qué ocurre, hay realidad que es objetiva, que son objetivas. Si esta situación persiste y evidentemente si no hay un proceso de vacunación, ¿qué va a ocurrir? Que seguirá el distanciamiento social y físico, que seguirá el toque de queda. Cuando hay un toque de queda, eso significa que las actividades vespertinas y nocturnas están paralizadas. Y el impacto que tienen es increíble. Entonces, si tú observas la cantidad de pequeños restaurantes, de los entretenimientos, colmados, discotecas, el deporte, los bares, todo eso queda totalmente cerrado. Y eso es lo que está ocurriendo. Estamos hablando de que hay una cantidad importante de la población ocupada que todavía no ha podido integrarse a su centro de trabajo. Entonces, todo eso hay que agilizarlo al margen de las buenas intenciones y al margen de las buenas noticias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el Banco Central te hizo un anuncio de que hay reservas internacionales por encima de los 10.600 millones de dólares, eso es positivo. Y es positivo porque cuando la economía se vaya restableciendo, tú sabes que va a haber una mayor demanda de bienes importados. Eso va a descender. Entonces, eso va a descender. Y es bueno tener ese colchón en el sentido de que vamos a esperar que cuando se reactive la economía va a haber un incremento en el tipo de cambio, que no se puede ver eso de manera anormal, sino algo muy normal en los procesos de recuperación. Por lo tanto, yo creo que las autoridades a principios de año dieron esa rueda de prensa para generar un ambiente de confianza. Y un error que cometió el presidente de la República fue que días anteriores había dicho que la población estaba cansada o que se sentía cansada. Y es una realidad. Es una realidad, pero tú no puedes, como presidente de la República. Aquí todo el mundo está cansado. No, todo el mundo está cansado, todo el mundo está cansado de estar en su casa, encerrado. ¿Tú entiendes? De que tú no le puedes dar un abrazo a tus familiares, de que se lo da con temor. Entonces, yo creo que se hizo esa rueda de prensa para romper con esa
esas malas expectativas, esos malos augurios, y entonces decir, no, señores, tenemos mínimamente ciertas variables que han venido controlándose. Hemos mejorado las finanzas públicas mínimamente. Pero con los préstamos aún están deteriorados. Por la colocación de los bonos en el mercado internacional. La colocación de los bonos sencillamente lo que hizo fue que mejoró las reservas internacionales. Eso es lo que te digo, que mejoró la reserva. Si no, no tuviéramos ese nivel de reserva. Claro. Sin eso, nosotros tuviéramos unos 6.000 millones de dólares. Exactamente. Entonces, esa situación yo creo que hay que verlo en ese contexto. Tú no vas a encontrar, incluso los bancos centrales no son portadores de malas noticias en ninguna parte del mundo. Imagínate tú. Y además tú vas a encontrar que el gobernador del Banco Central, difícil, nunca ha dado una mala noticia. Mejor se queda callado. Y ahí está el control de, fíjate cómo en algún momento el desplazamiento de la tasa de cambio está controlada en un 58% más o menos. Sí, claro. En algún momento se pensó, claro, cuando tú evalúas la despreciación del peso, claro, se sitúa, creo que, se sitúa con un 9, no, casi un 10. Casi un 10%. Claro, y hubo una contención porque la proyección era un 15%. Exacto. Sin embargo, con esta situación que ha habido, como tú has dicho, esa entrada de los 3.800 millones de dólares. Más las donaciones de unos 6.000, de los eso organismos internacionales, 6.000 y tantos millones de dólares. Eso ha conllevado 600 y tantos millones. a una contención en la tasa de depreciación que terminó el año pasado, 2020, en un 10%. Pero, obviamente que hay que tomar en consideración y la gente tiene que saber que toda recuperación va a llevar un incremento de precio, un incremento de tipo de cambio. ¿Cómo tuviste la gobernación del Banco Central, por un lado, dando todas estas informaciones, el comportamiento de las remesas, claro, la parte del turismo muy optimista de lo que puede ocurrir, claro, de lo que ha ocurrido, y el presidente, por otro lado, también con el equipo económico, claro, dando una rueda de prensa hablando también de las reservas internacionales, del déficit, claro, por un lado, de la reducción del déficit, que habla de que se ahorraron unos 77.000 millones, claro, claro, que el déficit pasa del 9.4 proyectado al 7.7, claro, claro, pero que inicialmente tú lo tenías un 2.2. Claro. O sea, no sé, ahí se ve como si fuera una contradicción. No, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que, y eso es importante que la gente lo entienda, al principio de año tú haces un pronóstico. ¿Cuál fue el pronóstico? De que tú ibas a tener un déficit de alrededor de 2.1, 2.2 de 110.000 millones, pero eso fue antes de la pandemia. Claro. Cuando viene la pandemia, que desajusta la economía, se hizo una especie de presupuesto complementario. El primer presupuesto complementario se hizo ahí, y entonces ahí se incorpora una cantidad de gastos por encima de todo y se caen los ingresos. Y a partir de ahí, aumenta las expectativas del déficit a 9.4. Es decir, que se hizo una proyección de post-pandemia que... Creo que fueron 3 presupuestos complementarios. No, dos. Y se hizo una proyección en el primer presupuesto complementario de que el déficit iba a ser de 454.000 millones de pesos. Imagínate tú. Luego viene el cambio de gobierno. Y en el cambio de gobierno, entonces entra el nuevo presidente de la República y se hace otro presupuesto complementario. Que ese presupuesto complementario quedó con ingresos, si mal no recuerdo, de 610.000 millones de pesos. Si tú comparas esos 610.000 millones con lo que se había presupuestado a principios de año, que eran 750.000 millones. 750.000 millones, que eran las recaudaciones. Claro, entonces estamos hablando de que el impacto del COVID en la finanza pública, en los ingresos públicos. Casi 150.000 millones. Sí, casi 150.000 millones. Entonces un presupuesto que tú tienes que, claro, el déficit presupuestario que tú tienes que cubrirlo con recursos internacionales. Claro, entonces viene lo siguiente, a partir de ese momento el gobierno da una serie de vamos a decir, de facilitaciones tributarias. Hay una especie de una amnistía fiscal, hay una condonación de deudas anteriores hasta de un 30%. Eso, en cierta manera, en los últimos meses mejoró las recaudaciones en casi 23.000 millones. De 610.000 millones pasó a 633.000 millones, que ese fue el último dato que se dio. Ahora, ¿qué ocurre? Que concomitantemente con eso, el gobierno hizo
una especie, y es normal, una especie de recomposición de las partidas presupuestarias del presupuesto, es decir, aquellos capítulos de baja productividad, como por ejemplo los gastos en publicidad, lo cortó. Hay una claro, mayor eficientización del gasto. lo cortó y entonces eso lo transfiere a otros capítulos como educación, Viático, combustible, claro, y todo claro, eso. y todo eso lo... Pero se podría hablar que el gobierno, en medio de, No, pero- de una situación, podría hablar de una reducción de los gastos en unos 700.000 millones, 77.000 millones. Entonces el impacto de eso fue de alrededor de una reducción en los gastos de más de 54.000 millones de pesos. Ya. Entonces, como tú tienes que los ingresos subieron en ese periodo y los gastos disminuyeron, entonces eso te generó una disminución del déficit. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Del ¿Qué es lo que ha ocurrido? 7.7 al 9.4. Pero obviamente en comparación con el presupuesto, el primer presupuesto Claro. complementario. Exacto. Y eso fue lo que el gobierno hizo. Y la crítica que se le han hecho, que dicen, no me compare eso Compáramelo con lo inicial. Entonces, cada quien coge lo que le Claro. conviene. El ¿Tú presidente entiendes? en función Ahí no hay de nada. cuando él ¿Tú asume. entiendes? Ahí no hay nada que es absoluto. Por eso a mí me sorprende esa situación, porque yo digo, bueno, es verdad. Claro, si lo compara con los Yo generalmente, yo digo, yo lo comparo con los dos, porque yo lo que quiero ver como académico es el impacto que ha tenido el COVID en las finanzas públicas. Ahora, el gobierno como político dice, espérate, déjame yo... Esto es lo mío, esto es lo yo quiero mío, y presentar. eso fue lo que yo presenté. ¿Tú entiendes? Entonces, Pero yo ahí te creo dice, que- bueno, por eso debió gastarse, debió buscar Claro. cómo hacerlo. Y eso es lo que ha en medio ocurrido. dame la Claro, tuya, sí. claro. En vez de tú decirme que tú te ahorraste eso, ¿por qué no se Claro, invirtió? ¿Por qué no claro. se gastó Y además- para dinamizar más la economía? Claro, y además no es correcto, yo creo que es un error técnico que el director del presupuesto esté hablando de ahorro. No hay ahorro, porque el ahorro, no hay Juan José, ahorro. tú lo sabes, el ahorro es cuando tus ingresos son mayores que tus Claro, gastos. no hay Y forma. ahora no, ahora tenemos un déficit. Tú lo que tienes que decir que disminuye el déficit, pero no es que hay ahorro. ¿Es posible lo que plantea el gobernador del Banco Central? Primero habla de que, bueno, la economía va a terminar un decrecimiento, un 6.7, Sí, sí, 6.8. menos Eso seis. es Sí, sí, correcto. claro, Ahora, claro. que se proyecte que la economía puede crecer en un 6%. No, mira, vuelvo y reitero. El gobernador del Banco Central siempre da la noticia más optimista. Te voy a decir Porque por qué. es demasiado optimista. Te voy a decir porque, mira, cuando tú analizas las proyecciones que ha hecho el mismo gobierno, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo te habla de un crecimiento de un 4, que es más realista. 4.5. 4.5. El Banco Mundial te habla de un crecimiento de 4.8. Exacto. Y todos los organismos internacionales te hablan de un Por crecimiento debajo del 5 todo. por debajo del 5. Entonces el gobernador le dice, bueno, nosotros podemos crecer hasta un 6. Y él se ha quedado con ese dato. Bueno, ojalá que la economía pueda crecer no un 6, no un 7 o un 10. Ojalá. Pero yo vuelvo y reitero, siempre del Banco Central tú vas a encontrar una noticia muy optimista. Eso es lo que yo he visto. El presupuesto de este 2021 establece recaudaciones, creo que alrededor de los 750.000 millones. Sí. de No, pesos. 746.000 46.000 millones. Sí. O sea, también yo digo, no es muy optimista también ese No, nivel de recaudaciones, que yo- sería similar. Yo lo que digo Es es... pensando en un crecimiento del que se está Claro, planteando, claro, porque sería claro. similar a lo que ocurrió Claro, en el año 2020. Yo creo que el mismo gobierno se ha puesto una especie de camisa de fuerza. Ya, creo que Porque sí. no es verdad que va a tener un déficit de un 3%. Porque tampoco el turismo se va a recuperar por lo mismo que tú planteabas. Claro. El primer semestre todavía la recuperación del turismo va a ser muy lenta. Lenta. Y por suerte el comportamiento de la remesa ha sido el que ha sido. No, y se va a mantener bien la remesa porque tú sabes que le han mejorado Claro, los claro, apoyos claro. en Estados Unidos a las familias más vulnerables. Y Y se lo llevaron de $1.250 a $2.000. Mira, el pacto o la reforma fiscal, o el pacto fiscal, ¿tú piensas ¿qué tú piensas sobre eso que está planteado? Que parece que es una urgencia del gobierno, Pero- no para lo inmediato, sino para el 2020. ¿Qué tipo de pacto fiscal o de reforma fiscal que tú crees que tiene que hacer? Yo en lo este que momento? creo, mira Juan José, que este año 2021 debes tener la siguiente ruta, porque el 2020 fue un año estresante para la sociedad dominicana, para el sector productivo, para los trabajadores. Entonces, si se va a firmar este año 2021 el pacto eléctrico,
Perfecto. Está planteado que será en los próximos días, con supuestamente. con eso no hay problema porque ya tiene como Sí, 3 claro, años, 4 de que se ha discusión. discutido. Y eso, aún así que se firme, va a tener un impacto en la finanza pública. Ahora, el pacto fiscal o la reforma fiscal tiene que ser discutida este año, pero no ejecutada este año. Ejecutada para el 2022. Tú no puedes firmar un pacto eléctrico este año saliendo de una pandemia o medio dentro de una pandemia. No es lo aconsejable. No, y luego entonces meterte en la dinámica para tú aprobar este año el pacto fiscal, cuando en realidad eso podría generar, todos los pactos en estos casos significan ajuste, al final de cuentas. Se ajusta un sector de la población en el sentido de que tiene que pagar más impuestos. El Estado también tiene que ajustarse y eso significa que si se aprueba y se ejecuta este año 2021 un pacto fiscal, eso va a retrasar la recuperación de la economía. Entonces yo lo que creo es que si se discute este año tratando siempre de llegarse a un acuerdo este año y para ser puesto en el presupuesto del año 2022. Finalmente, la tasa de cambio, la tasa de cambio no, o sea, la tasa de interés Sí, sí. está en el suelo prácticamente, No, pero va a subir. la tasa de interés activa, ¿no? No, pero va a subir. La pasiva. Sí, no, la activa y la pasiva. La activa y la pasiva, las Sí, dos. sí, sí. Ahora, ¿qué tú piensas? O sea, porque en algún momento la gente no va a tener motivación para el ahorro. No. Está desincentivando el ahorro No, pero mira, porque está por el suelo. Mira, Juan José, a principios de este año 2021 sale, y siempre ocurre todos los años, el Banco Central, mediante un comunicado, hizo una emisión de 40,000 millones de pesos. Esa emisión de 40,000 millones de pesos subastó y está subastando 8,000 millones a una tasa de interés entre 7.25 y 8 puntos y algo. Eso significa, obviamente, eso lo compran las entidades institucionales, las casas de bolsa, los bancos comerciales, inversionistas, y entonces ellos se ganan una intermediación. Por lo tanto, eso se va a colocar a una tasa, pienso yo, de un 9 o un 10. Eso significa que las tasas de interés se van a incrementar. Porque en esos niveles, ¿quién va a ahorrar? Porque si a ti, yo no sé, pero cualquier certificado que se vence ahora, hay gente que le están pagando hasta un 3%. Eso no es posible. Y eso no es posible cuando la tasa de inflación es más de un 5%. Exactamente. Mire, hemos llegado al final, así que Juan José, el tiempo se nos va tan rápido. Esto pasa muy rápido cuando yo estoy aquí hablando contigo. Bueno, muchísimas gracias, Siriaco, por haber José, acompañado en esta noche. A usted, amables televidentes, será hasta el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Feliz resto de la noche.